Man.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Este jueves 31 de mayo, último día del mes 5 del año 2018. Hoy Liliana no nos va a acompañar, intentaremos lo mejor contactarla por teléfono. Les habla Stalin González, pero antes de comenzar hay que dar los créditos de la estación. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción, Stalin González. La mensajería Dilo 3456. En los teléfonos 0212-482-9750. El Twitter y Periscope @RCR750. Y la página web rcr.tv para quienes quieran vernos vía internet en cualquier parte del país y fuera de él. Mejor nos van a ver fuera del país porque el internet en Venezuela es un poco lento, pero bueno, se hace el esfuerzo de llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas. Bueno, hoy este jueves 31 vengo de un acto en el Aula Magna, un acto organizado por la Asociación de Profesores de la UCB. Se llamaba Renace la Esperanza y Venezuela Unida no se rinde, un acto que además la UCB como miembro del Frente Amplio estaba organizando. Estuvieron las autoridades de la universidad, estuvo la rectora de la Carabobo, el rector de la Unimed, profesor Charisper, y que parte del evento era llamar a la unidad, el que no podemos desmayar hoy y que debe renacer la esperanza en el país. Hay hubo diversas ponencias, diversas peticiones y diversos discursos que estuvieron en el acto. Yo cuando me vine faltaban hablar los estudiantes, no los pude escuchar, pero parte de todos los discursos iban hacia allá, que aquí no tenemos por qué regalar esto. Pareciera el gobierno hoy intentar decir que está fuerte, un gobierno que intenta decir que está fuerte, que quiere mostrarse como la cosa más grande del mundo y no lo es. Primero que hay un pueblo que está decidido a cambiar, un pueblo que
ahí está, demostró entre los que participaron en ese proceso y los que no lo hicimos, más del 70%, casi el 80% de este país le dijo que no a ese modelo, y que hoy lo que tenemos es que organizarnos, que tenemos que articularnos, un gobierno que cree que con esa manera de hacer las cosas va a cambiar el anhelo de cambio, y además un gobierno que está fracturado, dividido, y que tiene grandes contradicciones, y que nosotros aprovechamos. Yo creo que hay que aprovechar estos espacios y aprovechar el momento para mostrarlas. Por eso hoy invitamos al estudio al periodista Pedro Pablo Peñalosa, Triple P, más conocido como Triple P, para hablar un poco de ello. Creo que nosotros sí, evidentemente, hemos cometido errores, sí, evidentemente, tenemos nuestras diferencias y discrepancias, pero creo que aquí la conclusión es que no hay otro camino sino la unidad para salir de ello, que tenemos que ponernos de acuerdo, pero mostrar qué es lo que está pasando allá al frente. Gobierno que quiere mostrarse lo más fortalecido posible, y no es así. Tiene la comunidad internacional encima, tiene a los países individualmente encima, los reclamos, pocos amigos tiene, se malgastaron todos nuestros ahorros como nación, acabaron con la industria petrolera, acabaron con el país, y además tienen contradicciones a lo externo, y lo están mostrando estos días. Ahí tú ves las diferencias que hay entre los que quieren seguir el modelo cubano con los que quieren, y quienes reconocen que aquí hay un problema en el país, intentan hacer cosas para que esto agarre otro rumbo, y ahí están esas fisuras y esas fracturas que tenemos que visibilizarlas, que tenemos que entenderlas, y ahí profundizar cada día más esas fracturas y nosotros lograr la unidad para conquistar el cambio político que tanto anhelamos, ¿no? Pedro Pablo, sí. ¿Qué tal? Sí, buenos días, saludos a todos. Bueno, yo creo que en principio, antes incluso de evaluar las tensiones que puede haber dentro del chavismo por la marcha del gobierno, yo destacaría incluso lo que ha sido la lectura de las elecciones. Hay sectores del chavismo, incluso recuerdo un artículo de Néstor Francia que cuestiona este resultado electoral, mientras unos quieren decir que es muy positivo porque a pesar de la crisis la gente acudió y votó por la reelección del presidente Nicolás Maduro. Hay quienes advierten que la participación fue muy pobre, hay que decir la peor en la historia de elecciones presidenciales en Venezuela, y que eso por supuesto contrasta con el respaldo que un día tuvo el presidente Hugo Chávez. Es decir, que ya allí hay una crítica sobre la participación, la escasa participación en este proceso, repito, la peor en la historia de las presidenciales en Venezuela, y cómo el chavismo no pudo generar emoción, cómo no pudo incluso desplegando todos estos elementos como el carnet de la patria, el carnet del PSV, los puntos rojos, todo este ventajismo que al final hizo la campaña en solitario, hay que decirlo, un proceso hecho a la medida del presidente Nicolás Maduro para buscar su reelección. Y bueno, pese a todos esos elementos y a toda esa presión, yo recuerdo incluso ese día yo hice una nota para el portal Runrunes con, bueno, funcionarios que me informaban que los estaban llamando jefes, asistentes del jefe, el compañero al que le asignan la responsabilidad de movilizar o de llevar como el registro de los compañeros que iban a votar. Bueno, a pesar de toda esa presión que también se puso ese día, echando mano de los clubs, de los funcionarios públicos, etcétera, vimos que no hubo respuesta. Entonces, claro, allí ya eso va generando una crítica dentro del chavismo, un llamado a la reflexión, porque ya está claro que aquel entusiasmo que despertó el chavismo, ese fervor que era evidente, que era claro, pues ya no existe. Se ha ido, por supuesto, fumando por, bueno, la crisis tan grave que existe, y porque además comienza entonces la crítica al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Otro punto interesante también en el tema electoral es lo que pasó con Somos Venezuela. Se decía, bueno, ese es el partido del presidente Maduro, y se hizo todo un análisis que advertían allí que se estaba creando una nueva estructura, y que también el presidente Maduro se la confía a una persona de estrecho colaboradora, como el caso de la presidenta de la constituyente Delcy Rodríguez, y bueno, y fue muy pobre el desempeño de Somos Venezuela. Aquí se afianza el PSV como la marca electoral del chavismo, y ese triunfo del PSV, por decirlo así, es un triunfo también allí pensando en esas disputas internas de Diosdado Cabello, que se ha hecho con el control
del partido. Es primer vicepresidente del PSV del año 2011. Y bueno, todo ese esfuerzo también que significó Somos Venezuela, que es un partido que nace claramente, bueno, con todo el respaldo del Estado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Bueno, los activistas de Somos Venezuela se dedicaban a repartir bonos, a identificar a las personas que podían ser, pues bueno, recibir todas las ayudas económicas, las misiones, etcétera. Y bueno, con toda la publicidad, con toda la propaganda que desplegó el gobierno para allí colocar a Somos Venezuela, bueno, como un factor importante dentro de la alianza, y tuvo, bueno, una votación del 6%, o sea, muy, muy pobre, 375.000 votos, mucho más cerca del Partido Comunista de Venezuela que del PSV, que tuvo más de 5 millones según los datos del Consejo Nacional Electoral, ya sabemos, cuestionado por la oposición y por los técnicos. Pero bueno, según esos datos no aparece bien en la foto Somos Venezuela, repito, que era en su momento visto como el partido del presidente Maduro, un partido que se inventó, bueno, semanas antes de las elecciones, que de inmediato incluyó en el tarjetón electoral, y sin embargo no generó ninguna emoción. Y eso me parece interesante destacarlo, hablando del tema también de los partidos, por otro punto, antes de ya pasar, creo yo, a lo que puede ser evaluar el desempeño del gobierno y el debate interno que por las orientaciones, el cambio que tiene que darse o no dentro del chavismo, que es una declaración que dio recientemente Elías Agua. Elías Agua, ya saben que ya está por celebrarse el mes próximo el Congreso del PSV, y me pareció muy interesante que Elías Agua dijo que la directiva del PSV debía poner sus cargos a la orden para ir a un proceso de una elección interna de la directiva. Y eso me pareció muy interesante, porque en su momento, si hubo una persona que cuestionó todo ese tipo de proceso por las tensiones que genera, por las disputas internas, etcétera, fue el propio Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ha reivindicado el método de cooptación, diciendo que no debe ser la primaria, que incluso llegar a la cooptación es una demostración de madurez, de crecimiento del partido. Y bueno, ya vemos que Elías Agua dice, no, vamos a una votación interna, vamos a una elección, vamos a renovar los cuadros. Por eso se recordaba, Diosdado Cabello, bueno, se lo dejó en herencia la primera vicepresidencia del PSV, el presidente Chávez, está ahí desde el año 2011. Entonces, bueno, no ha habido cambios allí, y eso también ya va generando algunas tensiones, algún debate, ¿no? Sí, unas cosas antes de seguir con el tema del PSUV, ¿no? Porque con el análisis de las elecciones, de la poca movilización, de cómo al final el gobierno, con toda la plata del Estado, con todo el dinero del Estado, cómo jugó con el carnet de la patria, con los CLAP y con todo ese asunto, y solo pudo mover, si usamos como cierto el dato del CNE, que sabemos que está inflado, solo logró mover el 30%, 28% del electorado, del padrón electoral, con toda la obligación de que no le iban a quitar la caja clara y tal. Entonces, por eso es que yo digo, ahí hay una rebeldía del ciudadano de no dejarse de comprar con la comida, ¿no? Yo el sábado pasado estaba en La Vega en una reunión, bueno, con la gente de arriba en La Vega, estábamos por el colegio Bermúdez, y al final parte de los vecinos lo que decían, bueno, es que la comida es sagrada, con eso no se juega, y lo que hizo el gobierno con eso, además no me acuerdo, lo anoté y todo, la frase, porque la comida, y es así, o sea, la comida es sagrada, y el gobierno intentó jugar con la comida, utilizar la comida como un elemento de obligación para que la gente votara. Bueno, y eso es lo que antes, si me permite acotar allí, días antes, tuve las colas en el Bicentenario. Milagrosamente aparecieron una serie de productos allí en el Bicentenario, y eran colas como las que uno veía, pues ya yo digo años atrás, no meses, sino años atrás, y fue casualmente cerca de las elecciones. Sí, y que cómo se intentó jugar con ellos. Y ahí hay dos factores que yo creo que llaman la atención. Uno, la rebeldía de los ciudadanos, la rebeldía de la gente en no caer en ese chantaje. Y que no fue, y si fue a votar, no votó por Maduro. Entonces tú te das cuenta, bueno, el acto uno, la rebeldía de la gente que no va a caer en ese chantaje. Pero lo otro es que, utilizando de nuevo ese número como cierto, es como este país rompió
totalmente con el proyecto chavista de gobierno. O sea, rompió con ese proyecto que le vendió a este país y le vendió la ilusión del cambio. O sea, ¿qué hizo Chávez en el 98? Dijo, aquí las cosas están mal, aquí hay una cúpula que vive bien, que se está robando el dinero, que es corrupta, y yo les ofrezco que toda esa riqueza la vamos a redistribuir en los pobres, y hizo todo ese discurso. Y lo que te demuestra hoy, en el 2018, es que este país rompió con ese modelo, rompió con ese proyecto porque lo estafó, porque el país se siente estafado, se siente engañado, y al final se utilizó en ese momento, durante todos estos años, se ha utilizado al pueblo como una fuente del discurso, de enriquecer el discurso, y con eso intentar ser mayoría, pero hoy claramente este país rompió. Ahora tenemos que ir a la pausa y cuando regresemos seguimos profundizando en el tema. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo en la segunda parte del programa. En la parte anterior, bueno, yo cerraba la idea de que hablando con Pedro Pablo Peñalosa de qué fue lo que ocurrió el 20, lo que ocurrió antes, de todo ese proceso, y que aquí hay una señal clara de rebeldía de los ciudadanos contra este sistema, cómo se utiliza la comida como un elemento de obligación para estar con el gobierno, y cómo este país rompió con ese modelo chavista, rompió totalmente. Bueno, tú lo decías ahí, no hay alegría, no hay fervor. Es que yo te diría, es que los que están más claros en ese sentido, los que lo tienen clarísimo, son los mismos representantes del gobierno. Porque hay que recordar cómo, bueno, todas las trabas que pusieron al referendo revocatorio, luego, bueno, hasta anularlo, luego postergar las regionales, o sea, consciente de o sea, muchas veces cuando se habla del quiebre del chavismo, bueno, ponemos a ver nombres que están en la cúpula, y eso por supuesto es muy importante, hacer el análisis, la evaluación, cómo cada uno puede fijar posición, algunas rupturas clarísimas que se han registrado recientemente, caso del exministro Rodríguez Torres, la fiscal Ortega Díaz, pero yo creo que la fractura más importante, la que realmente les preocupa, es la que está en la base. O sea, que son las personas que confiaban en este proyecto, pero que se han ido pues alejando, que lo cuestionan ya abiertamente, y que por supuesto entonces no acuden a participar en elecciones ni ningún tipo de actividad. Y también vimos entonces cómo fue la campaña del presidente Maduro. Entonces, claro, ya no es el entusiasmo de antes, y eso se ve en la base. Una señal clara de cómo el gobierno prohibió las elecciones de consejos comunales y de cualquier tipo de instancia de esa de base, porque sabe que hay un reclamo abajo y que no son capaces ni de ganar ese tipo de elecciones, nada más para reforzar. Sí, por eso te comentaba, o sea, que quienes lo tienen más claro que todo el mundo aquí, quienes no se llaman engaños, que tienen los números más precisos y que evalúan eso día a día, son los miembros del gobierno, obviamente, que van viendo esto, y por eso es que, bueno, hemos visto todas las trabas que en su momento pusieron, y ya el presidente Maduro, que no es no está escrito en piedra, ni es para tomarlo como una verdad absoluta, pero cuando gana la elección y dice, bueno, aquí no hay elecciones más hasta el 2020, bueno, es que realmente el chavismo, digamos, ir a una elección transparente, con condiciones, con garantías,
no está en sus cálculos porque sabe que no puede salir bien parado. Otra cosa es la elección que hizo con la constituyente, otra cosa es la elección que hizo luego regionales, lo que vimos ahora el 20 de mayo, y por supuesto en esas condiciones, repito, una elección diseñada a medida el presidente Nicolás Maduro, pues bueno, ahí sí se medirse entre comillas, porque bueno, vas con toda la seguridad y la garantía del triunfo. Pero en otras condiciones no, y eso es porque sabe que bueno, hay un rechazo y, repito, las mejores encuestas, los mejores estudios los tiene el gobierno, que lleva el pulso y sabe lo que está pasando, además que está muy consciente de todas las protestas que se registran, ya no solamente por bueno la escasez, la hiperinflación, sino por el colapso de los servicios públicos. Todo eso va afectando, y creo que eso ahí también es un elemento interesante para tomar en cuenta, como el mismo presidente Maduro, en el marco de su campaña, incluso el mismo 20 de mayo, él constantemente hablaba de cambio, que hace falta un cambio, y eso es una manera de reconocer, obviamente, bueno, que es una crisis muy profunda y que la gente quiere escuchar eso. Fíjate que así él ha iniciado esta nueva etapa, ¿no? Hablando de que hace falta un cambio en la economía, que hay fallas y problemas en la economía. Por ahí también iba en el discurso de Jagua, cuando hablaba de que el partido no puede ser indiferente ante la corrupción, y entonces ya ponía el tema de la corrupción en agenda, y ellos saben que hay un reclamo de la base. O sea, agradecen el apoyo que recibieron de la gente que fue y votó por la continuidad del gobierno, pero están conscientes de que hay un malestar incluso dentro de aquellos que respaldaron la continuidad del presidente Maduro. Y eso también es un tema interesante, porque tú ves, claro, hablas de cambio, pero no te dicen en qué consiste en realidad. Sí, y ahí comienza toda esa discusión que en su momento, y hablando de rupturas, hablando de divisiones allí, que en su momento llevó adelante el exministro Rafael Ramírez, y que hoy continúa con esa línea en sus artículos de opinión. También lo decía recientemente el exministro Rodrigo Cabeza, o sea, que no ven posibilidades de un cambio, lo exigen ese cambio, y eso es una cosa que ha venido arrastrando el chavismo de hace tiempo, y no se atreve a dar esos pasos, a dar esa reforma que, repito, tampoco explican en qué consistiría, pero bueno, mientras más te tardas y mientras más postergas las medidas, bueno, más se profundiza la crisis. Además, hay aquí que recordar, escuchar a Maduro estos días, ¿no? Con este tema del cambio, que ahora sí van a hacer las cosas, ¿no? Como si ellos llegaron ayer al gobierno, que ahora sí tenían el poder político, todo el poder político para hacer las cosas. Tuvieron todo el poder político durante todo el tiempo. Y además, Maduro, incluso desde que llegó al gobierno, Maduro tuvo 2 leyes habilitantes. Antes que nosotros llegáramos a la Asamblea, Diosdado Cabello, siendo presidente de la Asamblea, le aprobó 2 leyes habilitantes a Maduro. Una que era para la lucha en contra de la corrupción y el cadivismo, que yo siempre intento recordar a la gente aquel famoso discurso cuando él abría y cerraba comillas, era ese discurso pidiendo la ley habilitante para el cadivismo. Luego se venció esa ley, pidió otra ley habilitante que tiene que ver para enfrentar a la guerra económica y todo lo que había, y aprovechó toda la crisis con Guyana y volvió ahí a la Asamblea Nacional a pedir la ley habilitante. Luego, se venció la ley habilitante, empezó a gobernar a través de los decretos de emergencia. Van 18, 19 prórrogas del decreto de emergencia, y el año pasado hizo lo de la sentencia esta 155 y 156, que es la que le termina de dar jurídicamente poderes para poder buscar dinero afuera, que era lo que buscaba con todo esto. Entonces, al final han tenido todo. Yo creo que eso hay que recordar todo el poder que han tenido y quién origina. Pues tú no puedes hablar de cambio cuando eres quien lo ha originado todo este desastre. Claro, o sea, quien originó la crisis de los servicios públicos. Tú porque el tema allí, mantuviste, y ahí terminó. Porque Chávez intentó hacer todo eso y logró por un tiempo hacerlo porque tenía mucha plata, porque tenía el barril de petróleo a 110, a 120 el barril, tenían todos los reales, pero estos se acabaron. Ya veamos cómo estos tipos han liquidado
activos y los ahorros. Y esas son las agrego contradicciones. algo, y te agrego algo. Todos los activos de este país los han vendido. Tenía petróleo también. Claro. Tenía petróleo. Porque es que ese es un tema. Porque ahora tú ves el precio del barril de petróleo. Y la producción. ¿No? A eso voy. O sea, el precio no es que esté en 5, en 10 dólares, en 20. 63. Exactamente. Pero el tema es la producción. Para que sepan, mire, Rafael Caldera, su promedio en el último gobierno fueron entre 7 y 9 dólares fue el promedio del barril de petróleo. Miren, estos señores tienen 63 y estamos pasando, miren, por donde estamos pasando. Claro, pero es que pues estamos produciendo 1.400.000. Es que ese es el punto, que si tú no produces, se puede y eso estar es lo que está generando también pero... las contradicciones allá dentro del gobierno, porque estos señores que hicieron, mira, vendieron todos los activos del país afuera, han vendido poco a poco, han vendido todas las refinerías, han vendido muchos de los activos de Venezuela afuera. La gran discusión que hay dentro de ellos y es parte de la ruptura, lo que está pasando, todo lo que está pasando en el arco minero, todo el desastre natural que se está dando ahí, que cómo se está extrayendo ese mineral del arco minero. Todo el mundo sabe, cuando uno va para Bolívar, todo el mundo sabe, bueno, cómo es cómo se está moviendo el tema del efectivo, cómo además las realidades tú vas para Ciudad Bolívar y hay gasolina normalmente. Te vas para Puerto Ordaz, entonces hay que hacer cola para echar gasolina porque de toda la gasolina se está yendo hacia la minería, porque bueno, el gobierno hizo que se volviera una fiebre del oro allá abajo y no se está extrayendo ese mineral de manera adecuada. Todo eso está creando adentro del gobierno fractura y hay división, y por eso son esas declaraciones. Y creo que hay que entender, y aquí nadie está defendiendo ni a Rafael Ramírez, ni a Giordani, ni al otro, ¿no? Y a nadie está defendiendo, pero ahí hay divisiones. Y ahí hay ruptura, y ahí uno tiene que aprovechar cada una de esas fisuras y meterse por ahí, porque son debates que hay dentro del gobierno que hay que profundizar. Este país está pasándola mal. No, lo que te digo, no se trata de defender a nadie, cuando yo también mencionaba al exministro Ramírez, sino que, por ejemplo, hablamos hace poco del tema del Congreso del PSV. Bueno, fue un Congreso del PSV donde Rafael Ramírez llevó y expuso una serie de medidas cuando era vicepresidente del área económica, porque no fue que... En el 13, ¿no? 14. Julio el 14, exacto, que fue en el Teresa Carreño. Exactamente, en el Teresa Carreño, que hay un tema aquí, que Rafael Ramírez no fue que cayó en desgracia apenas llegó el presidente Maduro al gobierno, ¿no? Él estuvo allí vicepresidente del área económica, luego canciller, pero como vicepresidente del área económica llevó una propuesta que incluso, como te digo, expuso ante los miembros del Congreso del PSV, y aquello no tuvo, o sea, en ese momento varios salieron a explicarlo, no tuvo mayor oposición, pero luego resulta que no prosperó nada de eso, y el presidente Maduro hizo los cambios que él consideró pertinentes en su gobierno, y ya vemos cómo terminó esa pelea interna. Pero también te comentaba lo que dijo la declaración de Rodrigo Cabezas en una entrevista que le hicieron en BBC en español, donde él dice que no tiene mayores expectativas de cambio porque ve que son los mismos actores con las mismas ideas, y creo que eso es interesante. También hay gente que está cercana al gobierno que advierte eso, que hay una tensión, pero que pesa mucho lo ideológico al momento de tomar cualquier medida, y eso, por supuesto, como decía, impide que se tomen las medidas para corregir el desastre económico que padece Venezuela. Pero bueno, ahí tú ves esas tensiones, pero el gobierno consciente de los problemas, porque lo que te digo, la campaña de Maduro al final termina en eso, y así arranca esta etapa hablando de cambios, porque sabe que hay un malestar muy grande en las bases también del chavismo, que exige que se tomen medidas y que ya no solamente se contentan con el cuento de la guerra económica y las sanciones y todo esto, sino que dicen, bueno, ¿qué hace el gobierno para enfrentar eso? ¿Qué medidas está tomando para corregirlo? Y creo que ese es un elemento interesante. Y lo otro que ha surgido en las últimas semanas, puede decirse así, y lo decimos porque son noticias que salen en los medios de comunicación, si serán expertos en la materia, creo que casi nadie lo es, porque eso es como una especie de caja oscura, y me estoy refiriendo al tema de la Fuerza Armada. Gente que en su momento, pues bueno, ha estado identificada con el gobierno, según se ha dicho, y ahora resulta que nos informan que son detenidos, al parecer se les relaciona con conspiraciones, con rebelión. Y bueno, aunque no hay una explicación del gobierno, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando allí? Porque sí, son gente que todos están identificados, se entiende por los cargos que ocupaban con el gobierno. Sí, vamos a hablar de esa parte de las contradicciones que hay dentro del gobierno en la próxima parte, ya que tenemos que ir a comerciales, ¿no? Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonim. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos de nuevo contigo. Le habla Stalin González. Hoy Liliana no pudo acompañarnos. Tenemos en el estudio al periodista Pedro Pablo Peñalosa. Hemos estado hablando menos de las contradicciones dentro del gobierno. Un gobierno que intenta mostrarse como fuerte, mostrarse como el gobierno que tiene control de todo después del 20 de mayo, cosa que no es, y a eso le estamos dedicando al programa, tratando de hablar un poco de cuáles son las divisiones que hay en lo interno, cuáles son las fracturas, cuál es el debate que hay dentro del chavismo, dentro del gobierno. Vemos voceros importantes del gobierno que ya dicen algunas cosas, los movimientos dentro del PSUV, las rivalidades entre PSUV, Somos Venezuela, que es un tema de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello que no hay que dejar hablar, pero que además estas últimas semanas, que el mismo Maduro lo ha dicho en sus alocuciones, lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada. Hay oficiales que están detenidos, una buena cantidad de oficiales, hay generales, hay tenientes coroneles, el gobierno ha intentado esta semana entre Diosdado y Maduro mostrar que tienen control de la Fuerza Armada, programas de Diosdado en los cuarteles, y montaron un poco oficiales en un avión para Cuba y no sé qué más cosas, pero ahí están pasando cosas, porque esas contradicciones también están ahí. Si hay algo, y yo lo dije la semana pasada en la asamblea, creo que también aquí en el programa, es que si alguien sabe lo que pasó el 20 de mayo, si los grandes testigos de lo que pasó el 20 de mayo son los oficiales y soldados de la Fuerza Armada, en cada centro de cada escuela que se utilizó para el simulacro electoral, había un oficial de la Fuerza Armada y había unos soldados de la Fuerza Armada del Plan República. Si hay alguien que fue testigo y vio de primera mano, vio y observó el descontento, la acción de rebeldía, el abuso de poder del gobierno, lo que ocurrió y la trampa con que pudo haber ocurrido en los centros, si alguien vio lo que ocurrió ahí, fue la Fuerza Armada Nacional. Esos fueron los grandes testigos de lo que ocurrió ese día, y ahí también hay un descontento, el cual nadie ni está apostando ni es que quiere alentar ahí, pero son venezolanos que al final tienen familia, que están pasando lo mismo, que a lo mejor su mamá y su papá también se han enfermado, no consiguen el medicamento, o si lo consiguen ahora la cosa cuesta 7 y 8 veces más, que su primo y su tío tienen que montarse en una picó, en un camión para poder moverse porque no hay transporte público, y que al final no son marcianos, son venezolanos que están ahí, que están pasando las mismas calamidades que estamos pasando, y que ahí también hay un descontento. O sea que al final las fracturas, las divisiones y los enfrentamientos del gobierno están acá en todos los niveles, ¿no? Sí, no, y son noticias, por eso te decía, eso es una especie de caja negra, siempre la Fuerza Armada, alguna gente que maneja algunos datos, en realidad es poco lo que se sabe, lo que pasa allá adentro, pero bueno, son noticias que están allí, de detenciones, de personas que
que entonces son relacionadas o vinculadas con conspiraciones. Esto sin hablar, repito, de casos de, bueno, como Rodríguez Torres, Alcalá Cordones, personas que muy cercanas en su momento al presidente Nicolás Maduro, que estuvieron en cargos relevantes, sobre todo Rodríguez Torres, siendo ministro del presidente Nicolás Maduro y que hoy en día está preso. Claro, tú ves allí que también en ese sector que respaldaba al gobierno, que viene de la Fuerza Armada, pues bueno, también han surgido allí diferencias, discrepancias. Y repito, este tema de las detenciones, que nunca es muy bien aclarado por parte del gobierno, pero ahí lo llamativo, gente que da seguimiento a estos casos, como la doctora Rocío San Miguel, entre otras personas que, bueno, hacen un seguimiento al tema, pues bueno, advierten que el número de oficiales detenidos es un número récord, según señalan, repito, Control Ciudadano, que es la ONG de la doctora Rocío San Miguel, entre otros que también, bueno, abogados que dan apoyo o defienden a estos oficiales detenidos. Eso también debe ser un tema que debe llamar la atención. No era algo que se escuchaba antes, ahora sí, repito, con estas cifras que dan muy, muy importantes y hacen también creer que, bueno, algo puede estar ocurriendo allí, que aquí no vamos a especular sobre su significado o profundidad, simplemente reseñamos lo que ya se ha convertido en noticia, cosas que antes de repente no salían en los medios de comunicación, que eran casos, bueno, o sea, de repente había algunas detenciones, pero un número menor. Ahora ya por la cantidad que se ha visto involucrado, pues bueno, ha salido a la luz pública y ha sido ya objeto de debate y discusión. Entonces creo que también es un punto importante, pero también lo que te digo, de ese reclamar, y ya tú los ves, de gente que está alrededor del chavismo, que acompaña al chavismo, de reclamar cambios, de reclamar reformas. Y el tema es ese, el debate que sea lo interno. Por mucho tiempo hay gente que ha esperado, por ejemplo, que creían que era posible que el presidente Maduro aplicara una fórmula similar a la de China, es decir, una reforma en el sector económico, cierta apertura, pero que mantuviera el control político, ¿no? El autoritarismo político, pero económicamente alguna apertura, repito, quizá acercándose al modelo chino. Otros dicen, bueno, es el modelo cubano el que se termina imponiendo, pero incluso digo yo que ya en Cuba hasta hay ciertas reformas y cierta apertura pequeña, pero bueno, algo han tenido que hacer precisamente para hacer frente a la crisis y a lo que ha significado también el golpe que significa para Cuba, que Venezuela no pueda seguir dándole todo el apoyo económico que le daba hasta hace muy poco. Pero en el caso de Venezuela, lo que te digo, el presidente no termina de definir cuál puede ser esa apertura. Crea, y es lo que también llama la atención, que ya tú tienes comisiones de análisis y económicas y creas, que yo pensaba que ya existía una comisión que ahora encabeza el vicepresidente Tarek El Aissami. Yo hubiese jurado que eso existía ya o algo parecido, porque bueno, son comisiones y comisioncitas y así van, ¿no? Creándose unas otras y tú y no al final sin resolver nada, ¿no? Y al final no tomas las medidas ni resuelves nada, porque al final... pero eso también te hace ver que algo está ocurriendo allí, porque bueno, ¿qué frena entonces los cambios? ¿Qué frena la reforma? Hay quienes en su momento decían, bueno, el Aissami puede ser un poco más pragmático, advertía en algunos momentos, pero cuando nada de eso. A eso de cuando tú vas al terreno y cuando hablas con empresarios, no ves que haya, bueno, y no tienes que hablar con nadie, simplemente ves la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicina y te das cuenta que obviamente aquí nada ha cambiado. Aquí hay dos cosas, ¿no? Dos señales. Ahí cuando se nombró a El Aissami vicepresidente, creían que hacia allá iba por lo pragmático que pudiera ser, o cuando ellos impusieron la constituyente de la manera que lo hicieron, que iban a dar reformas económicas. Ha pasado ya casi un año de la constituyente y año y medio del nombramiento de El Aissami. La cosa ha estado peor, la situación del país es mucho peor, más empresas cerrando, menos garantías jurídicas para que haya inversión en Venezuela. Sí, pues te decía que no... Poco trabajo, aquí hay un tema porque no puedes usar las cifras oficiales, por primero no las hay, esa cifra de desempleo de que se habla, si aquí hay gente que se está quedando en su casa porque es más barato quedarse en la casa que salir a trabajar por el tema del transporte público y que todo lo que está ocurriendo, al final el país se está hundiendo y quienes están en el gobierno pareciera no entenderlo, o si lo entienden se hacen los locos, o es que les beneficia que el país esté así. Y creo que esa es la gran señal que manda este país, que no quiere seguir viviendo así. Y que bueno, yo creo que sí lo entienden y sí están conscientes, ¿no? Lo que digo es que ahí lo interesante es ver hasta qué punto, cuando tú
planteas una reforma se frena porque no hay el consenso, porque pesan otros intereses, otras lecturas, incluso la parte ideológica, y como eso también complica que se avance un cambio. ¿No? Y ahí aquí vamos a abrir las llamadas telefónicas, y tenemos 2 llamadas, pero antes de entrar, ve como el gobierno en esa búsqueda de estabilidad política, bueno, también esta semana se reúne con algunos dueños de medios, dice que va a renovar concesiones. ¿Cuántas concesiones están en este país que falta? ¿Cuántas emisoras de radio como esta o de televisión están funcionando sin la concesión? Porque el gobierno juega con eso. Entonces lo que busca hoy el gobierno, lo que está buscando el gobierno es cómo calmar la comunidad internacional, toda la ofensiva que hay de la comunidad internacional, porque en Venezuela no hubo un proceso electoral justo, libre y transparente, y creo que por eso hoy nosotros más que nunca tenemos que aferrarnos a esa lucha de que en Venezuela haya poder elegir, poder tener elecciones. Pero tenemos 2 llamadas. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Le saluda el señor Jorge Suárez. Jorge, ¿de dónde nos llama, Jorge? De Vista Alegre. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, yo quería preguntarle a los dos, no sé quién puede tomar una opinión al respecto, pero si bien es cierto que las críticas al gobierno que ustedes están haciendo están todas muy bien fundamentadas y muy acertadas, también me parece que hay que hacer como una especie de introspección, ¿no? A mi modo de ver, yo no sé si estoy en lo cierto o no, yo creo que, por ejemplo, con el caso del tribunal en el exilio, el Tribunal Supremo, aliado con la Fiscal General de la República y el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, yo creo que allí se hizo una especie de oferta engañosa al país. Y si no fue una oferta engañosa, o una oferta electorera, vamos a decirlo así, mucha gente lo pensó, a lo mejor yo, pienso también que si no es así, entonces aquí al interior de la oposición algo se hizo para frustrar ese esfuerzo que supuestamente se estaba haciendo. Lo segundo, que también quería una explicación, es la llegada de nuevo del doctor Aveledo a la mesa de la unidad, la cual yo saludo. Pero también recuerdo con mucho desagrado que el mismo doctor Aveledo fue destituido cuando estuvo al frente de la mesa de la unidad, estando afuera en el exterior. Algo así como lo que le ocurrió a Escobar Salón con Carlos Andrés Pérez. El doctor Aveledo podría volver a juntar este rompecabezas en el cual se ha constituido la oposición. ¿Ustedes qué piensan? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a ir con la otra llamada y respondemos después en bloque. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Está hablando la señora Alegría Nebel. ¿Cómo está? Yo quiero comunicarles algo. Yo entiendo que hay muchas cosas que sean más importantes, yo entiendo así perfectamente. Bájale un poquito el volumen a la radio. No, sí, yo estoy lejos de la radio. Pero sí me tiene preocupada y quiero saber la verdad. Unos dicen que fue el régimen, ahora están diciendo que es una cuestión particular, porque se levantaron todas las placas de bronce del Cementerio General del Este. Entonces quiero saber qué es lo que está sucediendo. A ver si fue el régimen o si es una cuestión directa del Cementerio del Este. A eso es lo que yo me refiero, quiero saber. Sí. Es importante. Gracias, señora Alegría. ¿Alguna otra llamada? No, pero vamos a contestarla. Si me permite, para la señora Alegría. Sí. Porque yo allí pude tener información del tema, entiendo. Primero le recomendaría, si tiene allí familia, pues que vaya al mismo cementerio, porque ellos están dando explicaciones, por lo que entiendo. Un tema por la inseguridad, que han tenido problemas y han recogido algunas de las placas, ¿no?, que están allí. Pero repito, ellos están atendiendo a las personas que van al cementerio, que van buscando información. Entiendo que están dando algún tipo de solución a las personas que tienen allí, por supuesto, los restos de sus familiares y que están pidiendo que den respuesta a lo que está pasando. Pero repito, es un tema, entiendo que por la inseguridad, ellos tomaron esa medida, admiten también, según me comentan, que cometieron el error de no explicar esto antes de tomar la medida, pero que lo hicieron al parecer, de manera apresurada para evitar el tema de los robos, ¿no? Pero no es un tema político, ni mucho menos, sino lo que estamos viviendo, el tema de la inseguridad, las medidas que toma el cementerio. Pero, repito, sé de personas que han ido hasta allá y han sido atendidas y se les ha dado una respuesta.
entonces le sugeriría que se comunique o si puede ir hasta allá, pero no es un tema que tenga relación con asuntos políticos, según, repito, la información que da la misma gente del cementerio cuando se le pregunta qué está pasando allí. Sí, vamos a responder las que dejó el señor Jorge de Vistalegre, vecino de Pedro Pablo. Vistalegre al frente. Sí, que el tema de Aveledo, ¿no? Y primero, para aclarar algunas cosas, Aveledo Aveledo nunca se le expulsó de la unidad. Aveledo renunció en un acto, además yo estuve ahí en un acto en el Hatillo, una sesión especial por el natalicio del Libertador, y él aprovechó en ese momento y se separó de la Secretaría Ejecutiva de la mesa por diferencias que había en ese momento, y Aveledo tenía la mayoría de la mesa, no estaba de acuerdo con que él se retirara, pero él sintió que si él ya no era de la confianza y no tenía el reconocimiento de todos los actores de la mesa, era mejor retirarse en ese momento. Evidentemente la mesa está hoy en un proceso de debate interno, de reconstrucción, de reestructuración. Se ha trabajado un reglamento nuevo, en una ampliación de la toma de la dirección política y de la toma de decisiones, de unos equipos de trabajo para ello, y de volver a la figura del secretario ejecutivo o de un coordinador operativo de la instancia de la unidad. Aveledo fue uno de los nombres que se manejó, salió a la luz pública parte de eso, de ese debate que no estaba concluido, pero ayer se aclaró, es uno de los nombres que se está trabajando, pero la unidad oportunamente dirá cómo va adelantándose ese trabajo, ¿no? Sí, yo no sé para que Pedro Pablo nos dé su opinión, pero ayer el otro tema que él dejó, el señor Jorge, en el aire fue el tema del Tribunal Supremo y de una oferta engañosa. Mire, aquí todo ese trabajo que se ha hecho es para sumar a la presión que se está haciendo, todo eso va sumando. Yo siempre dije cuando se dio ese debate que aquí no pusiéramos el debate en la efectividad o en si éramos o si somos o no valientes o no, sino hay un tema de fondo, que es la corrupción, de un gobierno corrupto, un gobierno que está corrompido, de que desde el funcionario más bajo hasta el más alto está en curso en la corrupción, en el tema de Odebrecht, y que salgamos a la luz pública, debatamos eso, demostremos los méritos suficientes que tiene ese señor. Si tuviéramos un país que Estado de Derecho y tuviéramos un TCJ que funcione, esa averiguación, esa investigación hubiese sido no afuera, sino fuera aquí en el TCJ, todos esos insumos que recogió la Asamblea Nacional pudieran haberse entregado y comenzar un juicio, porque ahí están todas esas obras que no se terminaron, todo un dinero que se despilfarró y un país que está padeciendo por culpa de la corrupción. Te pido que sea un poco breve, tenemos 2 llamadas más y avanzamos, ¿no? Sí. No, lo que diría es que es un proceso que está en marcha. Entonces, están los magistrados que están en el exilio, está la fiscal, eso tiene que seguir según lo que establece la Constitución. No. Sí, a quienes nos escuchan, vamos a ir a la pausa y que se queden en línea, y cuando regresemos los ponemos al aire. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, buenas tardes, aquí regresamos contigo a la parte final del programa. Nos quedaron 2 llamadas pendientes al aire. Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Díganos su nombre y dónde llama. Luis Llana de Montalbán. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Diputado, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está, Luis? Yo soy amigo de tu papá. Ah, bueno. Saludos. Gracias. Se lo doy. Quería hacer un llamado, chicos, a todos los opositores, tanto civiles como políticos, los factores civiles como políticos, a que se sienten a conversar sobre la cuestión de la unidad, ¿vale? Es importante que todos se unan, María Corina, Ledesma, la gente que está en la oposición y que ha sido parte de ella, se sienta a conversar de que una de las cuestiones más importantes es estar unidos. Lo otro es decirle hacer un llamado a los diputados y gente de los partidos políticos de oposición y de otras organizaciones, y visitar y conectarse fuertemente con la gente de los barrios que está sufriendo mucho, ¿entiendes? Entonces, y además, pues, para recuperar la confianza que se haya perdido por los errores que se han cometido, pues, ¿no? Que hay que reconocerlos, pues, ¿no? Y entonces conversar con esa gente, que esa gente sienta que la gente de la oposición se preocupa por ello. Muchas gracias, señor Luis. Adelante, tenemos otra llamada. ¿Aló? Bueno, se cayó la llamada. Si quiere, Pedro Pablo. Pues. Yo creo que aquí insistir en este tema de la unidad. Como les digo, aquí no hay varios caminos. Aquí hay un solo camino, que es la unidad, y que aquí en unidad es que podemos lograr salir de esto mucho más fácil. Aquí hay varios mensajes de texto, lo leo. Stalin y Triple P. Cuando Chávez llegó al poder, el país producía en petróleo 3.5 millones. Hoy produce 1.4. Por lo tanto, la nación pierde 53 mil millones de dólares. Sí, lo que decíamos, que es un tema de producción que es fundamental. Más allá del precio del petróleo, si no estás produciendo. Y si tienes además a media directiva presa, o sea, los directivos que puso el chavismo en su momento allí, ministro, presidente de Petróleos de Venezuela, uno está huyendo de la justicia afuera, otros están encarcelados, y bueno, pues eso está como está. Aquí un servicio público, ¿no? Solicito inhalador Salbután, donado o donde pueda comprar. Contacto Franco Patriarca. El celular es 0426-316-2250. A quien pueda tenerlo, de nuevo lo leo. Solicito inhalador Salbután, donado o poder comprarlo, y el número de la persona es 0426-316-2250. Hay una cosa que me parece increíble, ¿no? Que está BTV allí transmitiendo el debate que hay en España, donde la oposición, está Pablo Iglesias ahora hablando, bueno, puede hablar. Tuvo Pedro Sánchez antes del líder del PSOE, que también pueden hablar, se respeta allí las intervenciones, ellos transmiten todo ese debate, pero quisiera yo ver si transmitirían así un debate en la Asamblea Nacional. Obviamente no lo han hecho, y anulan a la oposición. Ojalá aprendieran de lo que es una democracia, ¿no? Donde, bueno, el Parlamento se respeta, pero además los medios transmiten las intervenciones de los diputados de la oposición, y eso que es un tema, pues bueno, muy duro, porque lo que está en juego allí es la continuidad del presidente del gobierno español, de Mariano Rajoy. Pero bueno, sí, que es parte yo he tenido una discusión, le gusta más España, con varios diplomáticos estos días, ¿no? Bueno, la gente que va y pregunta, reuniones, y es que al final estos señores están en el poder de una manera totalmente fraudulenta. O sea, aquí el gobierno se preparó para hacer todo este fraude. ¿Cómo tienen hoy un TCJ? ¿Cómo se eligió ese TCJ que hoy es el que mantiene parte de las decisiones del gobierno? ¿Cómo se eligió el fiscal general de la República sin ningún tipo de procedimiento, ni siquiera pasar por la Asamblea Nacional? O sea, tenemos un señor que está ejerciendo un cargo que nadie lo eligió legalmente. ¿Cómo han hecho elecciones sin poder renovar el Consejo Nacional Electoral? Y cómo este señor ha ido a 2 procesos electorales que han tenido, que ha quedado totalmente la duda. Uno quedó la duda y otro claramente fue un fraude, ni siquiera fue una elección, y cómo se mantiene en el poder. Entonces, ¿cómo tú convences a la comunidad internacional si has estado durante todo ese tiempo haciendo eso? Con todos los errores que uno pueda tener con ese debate de España, o lo que pueden haber en Colombia o donde quiera. Hay instituciones, y todo eso se ha mantenido porque hay instituciones y respeto al Parlamento y respeto a la soberanía del pueblo, que es quien al final decide. Bueno, es que el mismo caso de Brecht ha tenido consecuencias en todos los países de la región, porque hay instituciones, y no estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Perú, de países vecinos, donde hay instituciones, Brasil,
Y por eso es que Odebrecht ha tenido consecuencias allí. En Venezuela obviamente no ha pasado absolutamente nada. Ahí. Porque bueno, si tú no tienes una fiscalía, un poder judicial autónomo, independiente, si no respetas al Parlamento, bueno, es imposible que tenga consecuencias. Kuczynski en Perú, si hubiese cerrado el Parlamento y hubiese encarcelado a sus adversarios políticos, estaría gobernando. Pero bueno, Perú es una democracia, entonces tuvo que enfrentar las consecuencias. Yo lo he dicho aquí varias veces en el programa. De todos los países de Latinoamérica, que casi todos están en este tema de Odebrecht y todo lo que pasó con Marcelo Odebrecht y cómo se dio sobornos para conseguir la adjudicación de las obras, cómo hubo, además de sobornos en Venezuela, hubo sobreprecio en el metro cúbico, el metro cuadrado de la obra. Además, este es el único país donde no se terminaron ninguna de esas obras, y aquí ni siquiera investigación hay. En Latinoamérica, dos presidentes de la República salieron por esa investigación. Hay como 2 o 3 que están en plena investigación. Hay funcionarios, altos funcionarios en todo el continente investigados, y aquí no se habla del tema como si eso no hubiese ocurrido. Pero para tus últimos mensajes, que ya tenemos que cerrar el programa. Sí, ¿no? Que bueno, que hay que darle mucho seguimiento a todo lo que está pasando acá. El juego no ha terminado. O sea, el 20 de mayo no marca un punto final, sino al contrario, una nueva etapa. Y hay que ir viendo cómo los actores políticos, sobre todo en el gobierno, bueno, van tomando posiciones, porque obviamente no todo está tan tranquilo como quieren hacerlo ver y como lo quiere repetir o lo repite permanentemente la propaganda del gobierno. Sí, yo creo, y totalmente, antes de despedirnos, entender que la unidad es el camino, que aquí tenemos que llamar a una reunificación, al reencuentro de la oposición, de la unidad. Entender que hoy la oposición no es y no está compuesta solo por los que nos hemos opuesto siempre al gobierno, sino que aquí hay gente distinta que está entrando a esta lucha, y que tenemos que recomponerla y dedicar más de nuestro tiempo a que haya más fisuras, a que haya más fracturas dentro del gobierno, y poder lograr el cambio político, y que dejemos un poco el debate interno que damos y decirnos cosas entre nosotros. Entonces, muchas gracias a quienes nos escucharon y quienes nos vieron, y nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.